Sean bienvenidos un día más al Magazine de OVE, quien les habla aquí en Biosfera Televisión. Hoy martes, día 4 de mayo, comenzamos hablando de salud, sí, un poco de medicina. Me acompaña esta mañana Javier Moreno de Alborán, médico trabajando actualmente en el estrés, dolor físico y dolor somático. Muchos de ustedes lo conocerán porque estuvo como, creo que más de 2 décadas trabajando en La Graciosa. Bienvenido, Javier. Bienvenido. ¿Qué tal estás? Muy bien, estoy aquí agradecido por estar aquí también. Bueno, yo más, estoy encantada de que haya podido hacernos este hueco para hablar de salud. Yo creo que somos muchos los que, especialmente en los últimos 12 meses, hemos pasado por una etapa de incertidumbre que nos ha afectado físicamente. No sé si usted tiene constancia o no, pero la pandemia es lo que nos ha dejado, mucha incertidumbre. Bueno, es cierto que cuando vivimos situaciones en las que la certeza no es la vida, no es un dato que estemos usando con cotidianidad, como nos ha sucedido con la pandemia, pues nos cree esa situación. Incertidumbre es un estado de falta de certeza, ¿no? Curiosamente, tenemos muchos acontecimientos en la vida que están siendo en incertidumbre y que el cerebro sabe perfectamente que puede estar ahí. Ajá. Pero esa falta de certeza es la definición que tendría... Sí, es la falta de ver, de controlar lo que la incertidumbre nos lleva es a no controlar aquello que está sucediendo. Entonces, es falta de certeza, es la definición clara, ¿no? Bueno, la incertidumbre en este caso, motivada por la pandemia, yo creo que aparte de por lo sanitario, o sea, por no saber un poco bien qué es el coronavirus, qué nos podría pasar, qué no nos podía pasar, también vino motivada por lo económico. No sé yo si lo económico influye más en esa sensación de incertidumbre que lo sanitario. Bueno, ambas cosas suceden a la vez, son sucesos. La vida está llena de incertidumbre. Hay muchos ejemplos en los que podemos poner desde nacer y no saber cuándo vamos a nacer, hasta la vida cotidiana de cuando disponemos de algo que queremos programar, resulta que es incierto luego o produce todo lo contrario a lo que habíamos programado. Y cuando los sucesos son sociales, grandes, como son esta situación que estamos viviendo, pero también situaciones de guerras o situaciones de cambios en la estabilidad de la tierra, ¿no? Nos produce incertidumbre cuando hay alteraciones económicas, de no saber qué va a suceder en el futuro. Eso estamos entrenados. ¿Y qué sucede cuando nos produce alteración? ¿Qué ha pasado? Y la pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no podemos gestionar la incertidumbre cuando el cerebro está entrenado a tener sucesos de incertidumbre? Esa pregunta es muy importante tenerla en cuenta para saber que nos sucede que cuando no la gestionamos podemos tener el problema del miedo o del estrés. Y eso posiblemente es lo que nos haya hecho la pandemia. Cuando nos dan mucha información en la que no hay certeza, que está acostumbrado el cerebro a no tener certeza, pero mantenida en el tiempo, y además que hay un factor importante también en este suceso, que se pone también en el suceso hay un problema de salud muy grave, o sea que nos dan una información de no certeza, pero sabiendo que produce un problema grave de salud como puede ser la muerte, ¿no? Bueno, acaba de mencionar las consecuencias de esta incertidumbre, efectivamente pasan por el miedo, por ese miedo nos ha producido a muchas personas, entre las que me incluyo, aunque ya estoy muchísimo mejor, un poco de ansiedad, que es uno de las consecuencias, no sé cómo decirlo, o sea, uno tiene incertidumbre, se ve reflejado en un estado de ansiedad. ¿Es así o no? Sí, puedes gestionar... O cada persona es un mundo. Puedes tener brotes pequeños de incertidumbres que tenemos siempre durante el día, que resolvemos fácilmente. O sea, yo no sé si voy a llegar al aeropuerto y me produzco yo mismo una incertidumbre temporal y la resuelvo porque se va a ejecutar inmediato. Entonces, el problema está cuando la incertidumbre yo no la resuelvo de forma inmediata, porque hemos dejado de entrenar.
El cerebro ha dejado de entrenar, nos hemos metido en lugares en el que el entrenamiento fundamental es la inmediatez. Queremos saberlo todo rápido y entrenamos el cerebro así y responde así. No dejamos que el cerebro, a través de la incertidumbre, que podemos gestionarla con reflexión, con más calma, se puede mirar las cosas de forma más real y no con una información inmediata, en el que claro que la información inmediata crea muchísimos errores. Y esos errores crean el miedo, y el miedo te va a crear todo el problema que todo lleva paralelo. Ajá. Y además que lo arrastras de antes, no solamente el miedo lo arrastras porque la incertidumbre te lo crea, sino tienes miedos de etapas anteriores de tu vida, ¿no? Que también eso hay que decirlo, ¿no? En esta ocasión el tema de la pandemia es muy difícil de gestionar porque a pesar de estar sobreinformados no teníamos la capacidad, las personas de a pie, pues de solución inmediata más allá de respetar las normas sanitarias. Claro, porque cuando estamos hablando de incertidumbre hay una cosa muy clara que tenemos que saber: la vida no está determinada. Es decir, nosotros queremos creer, nos ilusionamos por decir que la vida todo está determinado y todo puede tener un control. Y eso no es cierto, es un problema, quizá es un problema educativo. O sea, no somos seres humanos determinados, ni somos seres humanos, no somos máquinas biológicas. Si fuéramos máquinas biológicas nos programaríamos para tomar decisiones a través de un ordenador. No, el mundo emocional es otro mundo, el mundo de la conciencia es otra cosa. Entonces tenemos que considerarnos que tenemos todo ese espacio que gestionar. No solamente es el hecho de un concepto. Llegamos un poco tarde igual, pero ¿se puede aprender a gestionar todo esto? Claro, hay que ser muy optimistas. Tenemos una evolución de muchos años dentro de la especie humana y sabemos resolver estos problemas de incertidumbre y tenemos esa capacidad de hacerlo. Hay que ser optimistas porque de hecho lo vamos a hacer. Es decir, la incertidumbre del mes de marzo del año pasado no es la misma que el momento que estamos viviendo actual. ¿Por qué? Porque hemos resuelto un problema del miedo a que no tengamos nada para resolver la situación. Y ahora sí que vemos que tenemos algo para resolver la situación, con lo cual baja ese miedo y esa angustia. Y así podemos gestionar muchísimas cosas en la incertidumbre. Bueno, vamos a poner un pequeño ejemplo. ¿Cómo aliviar esa angustia que nos puede producir la incertidumbre? Primero, que la realidad de la información la reflexionemos. Eso es lo primero. Si no sabemos reflexionarla, que nos excedamos en la información. O sea, la información ha habido muchos errores en ella, pero siempre ha habido errores en la información, no todo lo tenemos con precisión. Entonces es muy importante saber que uno mismo se tiene que mirar a sí mismo para reflexionar ante lo que viene de fuera. Entonces, si yo hubiera reflexionado mucho más y parar la inmediatez de querer dar el dato inmediato, el uno al otro se le va pasando sin pararse a pensar qué es lo que está sucediendo, pues tendríamos una capacidad de respuesta mucho más clara. Y eso hay que trabajarlo, hacerlo introspección. O sea, me tengo que mirar a mí, ver, autopercibir qué es lo que está pasando en esa realidad para ser más claro yo, no la información que me dan de fuera. ¿Cree que nos va a pasar factura esta incertidumbre de tantos meses? A mí me preocupa especialmente los niños. Yo creo que no, creo que todas las evoluciones de cualquier época de la vida son para mejorar. O sea, podemos tener el periodo que nos toca pasar, todo aquel que está pasando a través de este proceso, un problema económico, un problema de pérdida familiar, por supuesto que es de máxima gravedad, ¿no? Y no le puedo decir, eso es temporal, que se va a pasar. Claro que será temporal, pero el sufrimiento no te lo va a quitar nadie, ¿no? Pero sí saber que somos capaces de pasar por encima de estas situaciones de incertidumbre porque tenemos mucha experiencia a través de los sucesos que nos han creado incertidumbre. Y debemos de ser optimistas, claros, pero trabajándonos, no con los brazos cruzados, ni creyendo que es el exterior el que resuelve los problemas que debemos resolver como seres humanos, como individuos. Muy bien, me quedo entonces con que somos nosotros mismos quienes debemos de favorecer, pues eliminar esa incertidumbre porque se puede, ¿no? Por lo menos, si no eliminarla, gestionarla. ¿La lectura puede ser de ayuda? La lectura, hay libros y trabajos hechos en el mundo del estrés que se pueden utilizar y aprender.
Y hay lecturas, yo recomiendo 2 lecturas que son de difusión y que son importantes tenerlo presente. Hay uno que es una mujer que es una consultora social, que ella tuvo un problema curiosamente, de lo contrario a la incertidumbre, que es querer tener certidumbre, es decir, querer controlarlo todo, y llegó a tener enfermedad. Nadie tiene una tipificación de que padeces certidumbre, quiero saberlo todo. Pues sí, esta mujer se sintió con una angustia vital, con una sensación de agonía, porque no podía tener esa situación, y escribió un libro, se llama Alison Carmen escribió, se llama La ley del quizás. La ley del quizás es un libro importante porque tiene pocas páginas y habla cómo resolvió ella ese problema de la certidumbre. Y otro libro que yo recomiendo, que es de divulgación y que lo divulgo porque él vivió su propia experiencia, se llama Eckhart Tolle, se llama El poder de la hora. Si nosotros viviéramos más el instante y el momento y dejáramos que el pensamiento no se nos fuera al futuro con tanta frecuencia, que nos produce mucha ansiedad queriendo averiguarlo, o nos produce, sobre todo cuando vamos al futuro, no a buscar cosas agradables, porque si vamos a buscar cosas agradables, bien futuro es, pero cuando vamos a buscarlo de forma desagradable, nos produce un efecto en el presente muy dañino, y lo mismo si vamos al pasado. Si nos buscamos cosas agradables del pasado, nos las traemos al presente y podemos disfrutar ese día, que es lo que se trata, del día a día, ¿no? Pero si vamos a buscarnos cosas desagradables, nos produce una depresión muy grande, ¿no? Entonces, el instante es muy importante vivirlo. Ese hombre, Eckhart Tolle, vivió su propia experiencia personal, hasta que se dio cuenta un día que se levantaba y veía el día a día, veía el momento, vivía la conversación con su amigo, veía lo que estaba pasando, lo estaba viendo en el instante, y dejaba que la mente no se le fuera el pensamiento al futuro ni al pasado. Eso, ojalá pudiéramos conseguirlo todos, el disfrutar de ese momento, sobre todo en una isla como la nuestra, en la que podemos disfrutar solamente ya de la naturaleza de una manera tan intensa, y que a veces no lo vemos porque estamos preocupados en cosas que, bueno, ya se resolverán o no, pero siempre disfrutando del presente. Claro, hay dos experiencias muy importantes que son experiencias que esta incertidumbre nos puede dar. Primero, hay muchos ejemplos en el que se ha demostrado que la incertidumbre ha aumentado la creatividad. En estos momentos, el cerebro, cuando se le presiona y se le da mucha inestabilidad, trata de crear situaciones para resolverlas, y entonces aumenta mucho la creatividad. Y luego, el recuperar la naturaleza no es ver la naturaleza, es ser naturaleza. Yo siempre digo que un día verás que no estás viendo una ola, sino que eres una ola. Un día verás que no estás viendo el mar, sino que eres mar, o que no estás viendo una nube, eres una nube. Entonces entras dentro de la identidad realmente de lo que es un ser humano. Bueno, todas estas reflexiones que está haciendo no tendrá que ver por su paso por la Isla de la Graciosa durante tanto tiempo. Hombre, es vital la naturaleza que tiene la Graciosa, un medio como que estás ya ahí. O sea, yo no estoy viendo la naturaleza, yo soy naturaleza y me considero así como parte de ella. Y es más, ese respeto que yo doy a la naturaleza es primeramente porque me lo doy a mí, ¿no? O sea, no respeto la naturaleza por verla, respeto a la naturaleza porque yo soy, ¿no? Y eso yo creo que se está recuperando otra vez, cuando se está así de nuevo el lugareño, el que está viviendo en la isla, que dejó abandonada de ver, porque creía que eso era una faceta turística, se dio cuenta que era una faceta de la razón de estar aquí, ¿no? De sentir que lo que tienes es una joya porque tú mismo lo eres, ¿no? Entonces yo creo que no solamente es recuperar el campo, ir a la huerta, o ir a la pesca, o ir a la costa, o pasear tranquilo por estos lugares que puede tener la isla de Lanzarote, te das cuenta que tú eres Lanzarote, ¿no? Eso es para mí vital. Qué bonito, ¿no? Javier. Se me va el tiempo, pero sí que me gustaría comentarle, con toda esta experiencia que usted tiene en medicina familiar, no sé cómo se llama exactamente la especialidad, yo no sé si es real eso de que tantas personas nos quejamos de que en atención primaria hace falta más dedicación a la salud mental, porque en este último año vemos cómo hay tanta gente pasándolo un poco mal y cuidamos mucho del físico, pero poco de la mente. Claro. Es una percepción
con la que coincido con muchísimas personas con las que hablo fuera de aquí. No sé si realmente es así o no, porque tampoco he ido yo al centro de salud. A ver. Sí, vamos, a nivel nacional, el Sistema Nacional de Salud, que es elogiable en muchos aspectos, sí. El aspecto de la salud mental, en cuanto al campo de la psicología y de la psiquiatría, hay un déficit enorme de profesionales. Hace poco revisé, pero no me acuerdo ahora mismo de las cifras que hay por los habitantes y el número de psicólogos que hay, y es bajísimo. Esa parte se tiene que solucionar, porque hay que acordarse que estamos usando el remedio para la salud mental, que muchas veces puede ser eficaz, pero la mayoría de las veces sería preventivo. No podemos utilizar solamente los psicofármacos como remedio. Sí, sí. Y hay que tener, esa sí que tengo una cifra, y no es actual, pero puede ser a lo mejor de 2015 o 2016. Nos gastamos 1.000 millones de euros, los españoles, en antidepresivos, tranquilizantes e hipnóticos. Pero yo espero que la salud mental pase, aparte de por la medicación, por lo que usted está diciendo, por aprender a gestionar las emociones. Claro, tienes que enseñar, el terapeuta, el psicólogo tiene que enseñar, es preventivo, sí, hace psicoterapia, es una forma de verse a sí mismo, qué es lo que soy yo en mis emociones, qué es lo que yo siento y cómo gestiono esa dureza que a veces trae la vida cuando una emoción es muy fuerte o muy desagradable. Pero ¿quién no tiene eso? ¿Quién no sabe lo que es el miedo? ¿Quién no sabe qué es no tener sentido a la vida? ¿O qué es una tristeza? ¿O qué es? 1000 cosas hay en las emociones que podíamos saber antes de que nos haga mucho daño, ¿no? Bueno, yo espero que el doctor nos visite nuevamente en otra ocasión, porque hay muchísimo de qué hablar de la vida y de esa gestión. Yo siempre me quedo con personas mayores que recuerdo, mi abuela, mi bisabuela, ellos que pasaron más calamidades que nosotros, vivían de una manera en la que posiblemente sí que sabían gestionar mejor. No sé si nosotros nos hemos acostumbrado a vivir de una manera tan fácil, entre comillas, todo el mundo, hay mucha gente que no tiene una vida fácil, que cualquier sorpresa nos afecta sobremanera. Sí, porque hemos tendido una cosa que puede estar bien, pero puede ser adecuado, pero en la sociedades que hemos evolucionado y que nos va bien económicamente, que es la minoría en el mundo, que hay que decirlo también, claro. O sea, somos 7.600 millones de habitantes y esto es un privilegio lo que estamos haciendo aquí. Siempre tenemos que ser agradecidos por muy mal que nos venga. Pero hablando de qué es lo que pasa cuando el cerebro entrena el bienestar, que el bienestar en psicología es alcanzar una zona de confort. Eso todo el mundo quiere tener una zona de confort. Es donde estás seguro, donde la vulnerabilidad no existe, donde la incertidumbre no está, porque todo está controlado y todo está claro. Tenemos esa ubicación, incluso nos proyectamos así. Cuando tienes zona de confort, digo, joder, qué bien estás, ¿no? Sí, y resulta que dejas de entrenar, porque no es real. O sea, siempre va a haber un cambio en la vida que tú no vas a predecir. Entonces, si tu cerebro lo entrenas a estar en la zona de confort, cuando vengan las situaciones en las que eso se pierde, en que la incertidumbre viene, tú no estás entrenado. Entonces, yo recomiendo que sí es cierto que estés en zona de confort, que es adecuado que estés en zona de confort, pero entrena la zona de no confort. Visita los lugares donde no hay confort, visita donde la incertidumbre es la vida cotidiana. Hay cientos de situaciones que están así, hay cientos de situaciones que no se pueden controlar, que la vida es un cambio permanente y que tienes que tener esa confianza de que estamos capacitados para gestionar esas zonas en las que el confort no existe y que eso es lo que nos da el saber que vamos a salir adelante, ¿no? Porque vamos a crear nuevas situaciones y no es solamente una esperanza, es clarísimo que va a suceder, ¿no? Por eso soy optimista, va a ser algo que nos va a venir a todos muy bien, ¿no? Bueno, qué gustazo la charla con el doctor, estoy muy feliz de que haya estado aquí este ratito, confío plenamente en que pueda volver. Tomo nota de los dos lecturas recomendadas, de hecho ya esta tarde empiezo a buscarlas y bueno, no sé qué más decirle, hay muchísimo de qué hablar del tema, pero yo confío plenamente en que pueda volver a visitarnos. Es muy importante, yo si hago esto no solamente es por las ganas, hay una cosa que yo no haría nunca, que es, si yo no hubiera sentido que esto me ha hecho bien a mí o que me ha hecho fortalecerme, la búsqueda de mejorarme en todos los sentidos, porque estoy lleno de defectos, ¿no? Y sé que hay muchas cosas de las que he aprendido
que me han ayudado, y eso es lo que quiero dar también, ¿no? O sea, cosas que yo sé que hay con el estrés, cosas que hay que saber con los dolores, el sufrimiento, que nos puede aliviar, que si conociéndolas sirven, pues a por ello. O sea, no te calles, ¿no? ¿Por qué te digan que ya a lo mejor no puedo trabajar en un servicio público, como me ha pasado, por jubilarme, no puedo estar haciendo otra actividad sabiendo que eso que sé, lo poco que sé, lo sé, que puede ayudar? Entonces, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué me voy a quedar sin Por supuesto, hacerlo, ¿no? Una injusticia total el tema de que tantos profesionales de la medicina hayan querido continuar con su labor y no hayan podido. Sí, es una tristeza que la utilidad que puede tener un conocimiento se ha cortado porque diga un ordenador que tienes una edad, ¿no? Sí, muy triste, y muchas quejas al respecto. Bueno, un placer enorme. Javier Moreno de Alborán, confío en tenerle de nuevo aquí con nosotros. Bueno, pues ha sido un placer de estar aquí también y poder hablar y dar un poco de un granito de arena a la ayuda, ¿no? Bueno, pues eso, positividad, vamos a afrontar esta incertidumbre de buena manera, que todo pasará. Déjenme, les voy a dejar un par de minutos con la previsión del tiempo para hoy por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, y volvemos con el siguiente invitado. Aquí me pillan hablando con mi siguiente invitado. Esta mañana me acompaña Narciso Bueno, ya lo conocen ustedes, hoy viene como consultor de seguridad alimentaria para seguir con el tema que habíamos empezado hace aproximadamente un mes, con el tema de los métodos de conservación de alimentos. Bienvenido, ¿qué tal estás? Muy bien, buenos días, encantado de estar aquí otra vez, en mayo ya. En mayo ya comentábamos, corre que te corre, pero es que estamos corriendo todo el día, no paramos. Ventilado un tercio del año y... Justamente, pero es una percepción generalizada, mucha gente comenta lo mismo, como que se ha pasado el tiempo más rápido de lo habitual, ¿no? Sí, vuela cada vez. Y encima mayo, un mes que siempre me ha gustado mucho como cordobés, los cordobeses, mayo es un mes súper especial, ¿no? Ahora estamos en los patios y eso. Tiene que ser una maravilla, tiene que ser una maravilla. Bueno, ya te lo he comentado yo fuera de cámara, que yo tengo que ir a Córdoba porque lo tengo ahí desde hace muchísimo tiempo. Vale la pena. Yo tengo ahora a mis amigos del Club que están todos los días ahora colgando fotos y de patio en patio y se me quedan los dientes largos. Pues bueno. ¿Y qué pasa, que no te puedes echar ninguna escapada? Este año va a ser complicado. Bueno, perimetralmente está cerrada la comunidad, Andalucía, no se puede ir para allá, habría que estar con PCR, con causa justificada y demás, y la verdad es que es demasiado complicado para lo que... Bueno, el 2022 está a la vuelta de la esquina, vamos a pensar sí, que... Hombre. No, yo creo que cuando pase el verano vamos a tener otra cosa ya diferente, me da a mí la impresión. ¿Estás contento del ritmo de la vacunación? Bueno, me gustaría que fuera más, pero bueno, la verdad es que ayer se pusieron 700.000 vacunas. En España, o sea que ya la verdad es que estamos cogiendo ya un ritmo buenecito y si seguimos así, para julio, final de julio vamos a estar vacunados con al menos una dosis, un 70% de la población, o sea que ya estaríamos hablando. Y además, cuando se vacune ya la gente mayor de 65 años ya se va a notar un cambio.
Ahora la preocupación es la nueva variante. Uy, me estoy desviando totalmente del tema de hoy, pero bueno, aprovechando que está aquí, ya saben que es veterinario también, Narciso. Sí. Ayer conocíamos de los primeros casos aquí en España también. Sí, pero con eso tenemos que convivir. Esto es una pandemia, es global, afecta a todo el mundo y no solamente España o Europa, quien nos vacunaremos y vendrá muy bien, pero mientras no se vacune África, no se vacune Asia, India, demás, o sea, va a ser muy complicado controlar todo esto. Pero bueno, vacunado y hacer otra cosa. Bueno, vamos con lo nuestro ahora ya sí, métodos de conservación de alimentos. Bueno, uno de ellos son los conservantes adicionales, los que se le añaden a los productos. Lo que pasa es que tienen tan mala fama. ¿Qué pasa con eso, Narciso? Tiene muy mala fama, pero la verdad es que no es tan merecida como la tienen, ¿no? O sea, los conservantes no solo son buenos, sino que son necesarios. O sea, sin conservantes un alimento pues nos duraría, imagínate una hamburguesa, si no le pusiéramos sulfitos, pues en vez de durar una semana, durarían 24 horas. Entonces, son necesarios. Realmente se empezó a correr una bulo, por llamarlo así, por las redes sociales, de que bueno, que son malísimos todos, ¿no? Y en realidad no, por tanto son totalmente necesarios hoy en día. O sea, a todos nos gusta comer alimentos que tengan un buen aspecto, que se conserven mucho tiempo, que huelan bien, que la textura sea buena, y la verdad es que eso se nota, ¿no? A mí cuando me comentan eso, yo también digo, pero vamos a ver, habrán sido aprobados por sanidad, ¿no? No, es imposible que los añadan sin un permiso. Por supuesto, por supuesto. Sí es cierto que los tiene que regular la Comunidad Europea, son registros europeos. Aquí en Europa se registran unos, en América se registran otros, y a veces pues eso lo usan algunos para decir, es que este en América no está autorizado. Bueno, a lo mejor hay uno parecido, ¿no? Luego la prensa que se le está dando, yo creo ahora está un poquito de moda lo bio, lo 100% natural. Ahí juega un papel el marketing también fundamental. Mira, tú imagínate... Ni todo lo bio es maravilloso, ni todo lo natural, a veces tampoco. Efectivamente, tú imagínate que yo te digo que un producto lleva conservante E260. Ya de por sí nos echa un poquito para atrás, ¿no? La E nos echa para atrás. Esto ya lo es, no, bueno, pues quiere decir que viene de Europa y se le da un número. El E260 ya no echa para atrás, pero sin embargo, si yo te digo que lleva ácido acético, a lo mejor un poquito ya menos. Pero si te digo que lleva vinagre, entonces dices, pues esto es un producto natural. Y sin embargo es eso, el E260 es ácido acético, el E330 es ácido cítrico, es lo que lleva la naranja, pero queda mejor decir que esto tiene extracto de naranja o extracto de limón, mejor que E330. Y con eso juegan algunas etiquetas y dicen, pues no lleva conservantes artificiales, no lleva E330, pero lleva extracto de naranja. Sabes que el tema de las etiquetas, llevo yo un montón de tiempo hablando de esto, la falta de formación que tenemos todos. Sé que se puede aprender, hay un montón de publicaciones y de cosas, pero yo creo que esa falta de formación deberíamos de aprenderlas desde el colegio. En el colegio debería ser obligatoria, para que no nos engañen tanto y para que no jueguen con nosotros. No engañar, es jugar con la verdad. Saber a qué atenerte. Sí, de forma que nos lo venden de una forma que realmente no están a veces... Muy bien, bueno, que entonces que los conservantes que se añaden, pues tampoco es para tanto, no están permitidos y están ahí, cumplen su función, tampoco la mala fama no creo que sea merecida. Hoy creo que te vas a centrar en métodos de conservación naturales. Sí, existen muchos métodos de conservación, muchos históricamente, algunos son modernos y otros son de hace siglos, ¿no? Entonces, los que buscan los métodos de conservación es ponerle más difícil la tarea a los microorganismos, ¿no? Los alimentos se van deteriorando por los microorganismos que llevan, principalmente bacterias, pero también virus y hongos, y todos las superficies, todos los medios tienen microorganismos dentro, entonces lo que tenemos que intentar es que no crezcan. ¿Y qué hacemos para eso? Bueno, pues sabemos que a los microorganismos les gusta unas temperaturas medias, lo comentaste hace poco, sí. Les gusta tener humedad, les gusta tener oxígeno, les gusta tener un sustrato con proteínas buenas y demás. Y les gusta, si le quitamos esas cualidades, pues le haremos más difícil que se multipliquen. Ajá.
En estos conservantes adicionales, naturales, lo podemos hacer según la temperatura, como acabas de comentar, métodos de conservación en base de frío o de calor. Sí, es una de las principales formas de aumentar la vida útil de un alimento es cambiándole la temperatura al alimento, bien bajándola o subiéndola. Si la bajamos, podemos mantener una temperatura de refrigeración, sería la temperatura entre 0 y 5 grados, 8 grados a lo mejor en un frigorífico de una casa, y bajándola ya se reproducen menos los microorganismos, las bacterias, por lo tanto nos dura más el alimento. Vale, porque entiendo, Narciso, que uno de los motivos por los que se echa a perder los alimentos es justamente por la temperatura no adecuada, digamos. Sí, se echan a perder por degradación de los microorganismos. O sea, no es por la sustancia en sí, sino porque los microorganismos la van degradando. Esos microorganismos que siempre están, van a ir degradando los alimentos. Entonces, si nosotros le bajamos la temperatura al alimento, le ponemos una refrigeración o una congelación, hablábamos el otro día que la congelación va a dejar dormidas a las bacterias y van a no multiplicarse, por lo tanto se va a degradar menos, va a hacer que se dure mucho más. Incluso podemos hacer una ultracongelación, que eso ya se hace en industria, se hace a menos 40 grados en un par de horas y se ultracongelan, por ejemplo, un pescado que se pesca en mitad de un barco, en mitad de la mar, se ultracongela sobre la marcha, o las verduras también se ultracongelan y entonces... Y no pierden propiedades. Y no pierden propiedades, se congelan sobre la marcha. Entonces, ese concepto que tenemos de que los congelados son peores, también tenemos que quitarnos un poquito de la cabeza, porque está tal como se ha pescado ese pescado, se ha eviscerado, se ha cortado, se ha ultracongelado y nos lo mantienen congelados muchísimo tiempo. Es cierto eso que acabas de comentar, tiene muy mala fama los congelados. Sí. E incluso la verdura. Incluso la verdura igual, la verdura tal como se recolecta en muchos casos, se le da un tratamiento térmico a veces, se preparan un poco y sobre la marcha se congelan, ¿no? Sería otra forma también de conservarlo más tiempo, es dándole un tratamiento térmico previo, se lleva ebullición, por ejemplo, se le da una cocción rápida y rápidamente lo congelamos. Vale, me nombras ebullición, esto puede ser en base a calor entonces, ¿no? En base a calor podemos hacer una ebullición simple, podemos hacer una pasteurización, que todos sabemos que es el método que inventó Louis Pasteur, que lo que hace es subirle la temperatura aproximadamente a los 75, 80, 85 grados, dependiendo del alimento, durante un tiempo concreto, y matamos ciertas bacterias. Llegamos a matar todas las bacterias, no tanto las toxinas a lo mejor como tal que puedan producir, pero no destruimos tanto los tejidos del alimento, por lo tanto no se empeora tanto las cualidades del alimento. Sigue teniendo cualidades adecuadas, pero ya sin microorganismos. Esa sería una pasteurización. Si subimos un poquito más la temperatura, podemos hacer una esterilización alrededor de los 120 grados, mataríamos más bacterias, pero también estamos rompiendo más el alimento, por lo tanto va a perder calidad. Y por encima de eso podríamos hacer una uperización, por ejemplo las leches UHT, las que van en Tetrabric, son uperizadas, se les sube la temperatura a 150 a 200 grados durante segundos y ahí mata absolutamente todo, rompe absolutamente todo, pero también está perdiendo la calidad culinaria. Si tú tomas una leche UHT con una leche fresca, recién ordeñada, no se parece absolutamente en nada. Y eso por la temperatura tan alta que se le ha dado y el precio que tenemos que pagar. Por la industrial. Y si la conservación la queremos hacer en casa, depende de qué producto tenemos que optar, por el frío o el calor. Frío o calor, lo más rápido posible, no dejar alimentos, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, a temperatura ambiente, siempre dejarlo o en frío o en calor. Y podemos hacer esa pasteurización, la podemos hacer en casa si quisiéramos conservar algo más tiempo, podríamos darle un hervor, matar esos microorganismos que tiene el alimento y una vez después de eso congelar o refrigerar. Narciso, ¿y hay alimentos que no caducan o todos tienen su fecha de caducidad? Hay alimentos que no caducan, que de por sí sus características le hacen difícil que las bacterias crezcan, ¿no? Como son, por ejemplo, el aceite. El aceite es muy difícil que crezca nada en algo que está en medio en aceite. De hecho, por ejemplo, el queso en aceite se conserva mucho tiempo. ¿Es un método de conservación? Es un método de conservación. La sal no caduca a priori, es muy difícil que crezca algo en sal y además la sal secuestra la humedad de los alimentos. Otro método de conservación histórico de toda la vida es el salazón, es meter alimentos en sal.
Aquí se ha hecho mucho por en la sitios... Tú imagínate que cuando no había frigorífico, Claro. y lo que se hacía cuando se pescaba el pescado, no te lo podías comer todo el mismo día, pues se metía en sal. Y ese alimento pues nos duraba ya muchísimo tiempo. O, por ejemplo, el jamón también, cuando lo salamos el jamón, salar la carne, hoy en día es una exquisitez culinaria, pero hace muchos años era una forma de conservación. para conservar. Muy interesante. También históricamente se ha hecho la desecación. El poner aquí, por ejemplo, las jareas, el Eso te iba a pescado en decir, jarea, claro. el poner al sol, ahora ya hay métodos más modernos, pero antes se hacía, se ponía el pescado en el sol, que cuando le quita esa humedad es mucho más difícil que crezcan los microorganismos y duran mucho más. Se me está haciendo la boca agua. Se me está haciendo la boca agua porque estoy pensando en eso. Curioso, ¿eh? Cómo ahora no nos parecen cosas riquísimas lo que antes se hacía simplemente para conservar. Sí, sí, sí. Otro método también curioso, por ejemplo, la compota, la mermelada. Ahora también son una exquisitez, pero era una forma de conservar. El azúcar también conserva muy bien. Pero yo, por ejemplo, que alguna vez hago mermelada, pues si tengo exceso de algo, sí que hay que tener mucha precaución con el cristal que lo envasa, ¿no? Tiene que estar, yo lo hiervo antes, no sé Hay que si... llevarlo a hervir, hay que llevarlo tanto el cristal como el alimento en sí, hay que llevarlo a hervir. Hay bacterias para que matar todas esas bacterias, hay que sacarle el aire lo más posible antes de cerrarlo, porque también el quitarle el aire, hacer un envase al vacío, un envasado al vacío, es una forma de conservación también, le estamos quitando ese oxígeno a las bacterias que les gusta. Lo que pasa es que en el caso de las compotas y las conservas caseras, hay una bacteria que es la que provoca el botulismo, el Clostridium botulinum, que provoca el botulismo, que justo es anaerobia, no quiere oxígeno. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado y calentar muy bien esas conservas caseras antes de cerrarla. Perfecto. Bueno, yo creo que ha quedado todo clarísimo, no se nos queda nada en medio, ¿no? Se nos quedan, bueno, es un tema muy interesante. La verdad es que hay métodos muy antiguos que se siguen usando a día de hoy, métodos que usamos en nuestras casas y métodos que se van añadiendo a diario. La industria va avanzando mucho en eso, pero sobre todo yo creo que nos quedamos con la idea de que nos quitamos también ese miedo a los conservantes adicionales. Sí, y a yo los me quedo aditivos, con eso, sí. que no, que tengan mucho va a ser negativo. Uf, es que las redes sociales nos machacan, sí, hacen mucho daño. Nos machacan y ahora hay muchas personas con esto del real food y todo esto que las ponen en entredicho, pero hay que informarse donde... Hay que leer y además leer en buenas fuentes. Muy bien, perfecto. Vale, un placer como siempre, Narciso, Igualmente, por toda un tu placer estar aquí. aportación. Nos vemos pronto. Nos vemos. Bueno, que sepan todos que hoy día 4 se conmemora el Día Mundial del Asma, se celebra habitualmente el primer martes de mayo. Hoy me acompaña la doctora Berta Román, neumóloga del Hospital Dr. José Molina Orosa. Bienvenida y agradecida de su tiempo. ¿Qué tal está? Bien, gracias. Bueno, tal y como digo, se celebra el primer martes de mayo, si no me equivoco, he leído por ahí. Sí. Bueno, empezamos por el principio para que todo el mundo nos entienda. Me parece bien. ¿Qué es el asma? El asma es una enfermedad de las vías respiratorias y lo que produce es una inflamación de los bronquios, entonces hace que pase menos aire y llegue menos aire hacia los pulmones. Ajá. Entonces, pues por eso los pacientes encuentran esa dificultad para respirar. Para respirar. Sí. Uno lo relaciona mucho con los niños. No sé si es una percepción errónea o es que se da más en los niños. Bueno, en los niños sí que parece que hay una prevalencia mayor de la enfermedad, pero también porque los niños tienen muchos catarros, muchos síntomas de pequeños, entonces hay síntomas que están simulando al asma. Entonces, también en los niños pequeños, a partir de los 6 años o así, cuando te puedes plantear en poder hacer un diagnóstico mejor, porque ellos ya pueden aprender a hacer las pruebas, pero antes es muy difícil. Pero el diagnóstico puede llegar de adulto, ¿no? No, claro, hay asmas que se desarrollan perfectamente en la edad adulta, no solo los asmáticos de la infancia van a ser asmáticos de adultos, no, hay gente que no ha tenido síntomas en su infancia y que sí que lo desarrollan en la edad adulta, y esos suelen ser a veces más difíciles de controlar. Doctora, hace un ratito comentaba que es una patología prevalente. ¿Por qué? ¿Es crónica?
¿Se mantiene siempre? Pero se puede controlar, entiendo. Sí, sí, es una enfermedad crónica bastante frecuente, puede afectar a un 10% de la población infantil, un 5% de la población adulta, y aquí en Canarias hay algunos estudios que nos hablan de que podemos tener un 17% de prevalencia en la edad adulta, o sea, aquí hay bastantes asmáticos. ¿Motivado por el clima? El clima lo que hace es empeorar los síntomas de asma. Esta calima que tenemos aquí en Lanzarote hace que empeoren y que haya agudizaciones. Yo a mis pacientes, ya lo saben, los días de calima se suelen quedar tranquilitos en casa o salen lo justo porque empeoran. Bueno, no sé yo si ahora en situación de pandemia en el que hacemos uso de la mascarilla, ¿favorece entonces, les evita o no? Sí, sí, la mascarilla claro que ayuda a todos y a los asmáticos obviamente. Con la mascarilla van a, pues si hay calima, van a tener menos contacto con ella, pero la mascarilla claramente ha favorecido a proteger de las enfermedades respiratorias, o sea, ayudar a que no hayan empeorado tanto. Este año, por ejemplo, es que no ha habido gripes, porque hemos ido todo con la mascarilla. Y cierto. hay que tenerlo en cuenta. También se vacunó mucha gente, pero... Bueno, vamos a seguir con el asma. Mencionaba uno de los síntomas, la falta de aire y dificultad para respirar. ¿Alguna otra cuestión? Los pacientes suelen empezar notándolo sobre todo por la noche, como que se despiertan con tos o que a veces despiertan con una sensación así como un poco de depresión en el pecho, que luego van notando que les falta el aire o empiezan a escuchar los pitos que dice la gente, esas sibilancias, y esos son los síntomas principales del asma. Y cuando eso aparece, pues tiene que verlo el médico, habrá que valorar y estudiar por qué está pasando. ¿Cómo se controla la enfermedad? Uno estaba muy acostumbrado a ver a las personas asmáticas con un inhalador. Inhalador. Sí. ¿Básicamente esto o tienen que tener algún tipo de medicación? El tratamiento de base es un tratamiento inhalado, tiene que llevar un corticoide y un broncodilatador. Cuando el paciente lo hace bien, lo cumple a diario, normalmente el inhalador es suficiente, a no ser de que tenga una exacerbación, entonces a lo mejor sí que necesita más medicación. Pero hay un grupo de pacientes que son asmáticos más graves, que les hace falta otro tipo de medicación y esos pues son más complicados. Bueno, en Lanzarote yo no sé si la cifra coincide con la de Canarias, si tenemos muchos, si tenemos pocos, si hay un perfil determinado. Tenemos muchos asmáticos en Lanzarote. Sí, la cifra de Canarias no te sé decir porque no hemos hecho ningún estudio de prevalencia nosotros aquí en la isla, pero sí que es una enfermedad bastante prevalente. El grupo de asmáticos más graves, esos son menos, pero también hay unos cuantos. Bueno, yo no sé si ustedes desde la unidad de neumología en el Hospital Dr. José Molina Orosa prestan algún tipo de atención diferente o la habitual en todos los centros. Nosotros tenemos las consultas normales y luego aparte tenemos una consulta de asma grave, que la llevo yo, que ahí es donde vemos a los pacientes más complicados, que tienen que recibir algún tipo de tratamiento normalmente pinchado. Para eso también tenemos el hospital de día, al que vienen a ponérselo, y aquellos pacientes que ya están entrenados, que están controlados, lo están haciendo en casa incluso. Entonces sí que son pacientes, los graves, que necesitan un seguimiento un poco más... ¿exhaustivo? Sí, esa es la palabra, sí. Pero hay pacientes que están bien controlados, que pueden... Doctora, ¿y los más graves tienen un perfil determinado? Quiero decir, ¿son niños, son mayores, les pasa por algún aspecto físico o no tiene nada que ver? Hay determinadas características, pero no físicas, pero... Quiero decir, a lo mejor el peso influye o... El peso influye, los pacientes asmáticos con sobrepeso van muchísimo peor, o sea, el tener sobrepeso no ayuda nada al asma ni a ninguna patología respiratoria. Y yo veo adultos, niños, nosotros los neumólogos vemos a partir de 14 años, entonces yo de niños tampoco te puedo decir, pero sí que pues a lo mejor es gente a partir de los 40 años, aquellos, los graves, que
que son los que pueden tener algún problema más. Bueno, el tema de este año en este Día Mundial del Asma es descubriendo conceptos erróneos del asma. Yo no sé si usted considera que tenemos muchos conceptos erróneos o pensamos... Mucha gente piensa que una vez se han escuchado un pito en el pecho y ya son asmáticos, y no, hay una cosa que decimos, que no todo lo que pita es asma. Simplemente puedes tener un catarro, puedes tener una neumonía y puedes tener una cosa que llamamos hiperreactividad bronquial, que eso es que se han inflamado un poco más los bronquios, pero en ese momento puntual, no es una cosa que estés siempre después te con curas eso. y no vuelve a repetirse. Exacto, entonces hay mucha gente que piensa que es asmático cuando no lo es, pero una cosa que le pasa al asma también, que está bastante infradiagnosticada. Hay gente que va teniendo síntomas, los va minimizando y se acostumbra a vivir con ellos hasta que ya no pueden más. ¿Y es peligroso no estar tratándose? Claro, claro, un asma te puede llevar a la UCI y a terminar intubado, y es una enfermedad grave, o sea, hay que hacer las cosas bien. O sea, que ante cualquier síntoma de lo que usted ha mencionado, lo normal es que consultemos, por si acaso. Claro, lo normal sería consultar en su médico de cabecera y ellos ya valoran si tienen que remitirlos al hospital o no, pero ellos también pueden poner tratamiento y hacer pruebas. Pero desde sí, atención primaria, claro. Exacto. Tiene que haber una colaboración entre atención primaria y el hospital. Bueno, otra duda que se me planteaba era, en estos últimos 12 meses de pandemia, yo no sé si el tema del coronavirus ha tenido relación con el asma, quiero decir, si ha empeorado a los enfermos, o si alguien que esté pasando coronavirus y tiene asma, empeora. Mira, hay estudios que se han visto que los pacientes asmáticos que cumplen su tratamiento a diario, que esto es muy importante para los asmáticos, tenían menos riesgo de contagiarse por coronavirus, porque el virus tenía menos probabilidad de entrar en las propias células del paciente, y eso está demostrado. Entonces, claro, por eso insisto en la importancia de cumplir el tratamiento. Mucha gente pensaba, ay, soy asmático, soy más de riesgo. Si haces bien las cosas, no tienes por qué tener más riesgo. Entonces, realmente, pacientes asmáticos que hayan ingresado en el hospital por coronavirus ha habido muy, muy pocos en comparación con otras patologías y otras cosas. Muy interesante, no conocía el dato. La veo que está insistiendo, y me parece muy bien además, en el tema de controlar el tratamiento que cada uno que le pongan. ¿Por qué? Porque hay gente que se encuentra bien y que igual lo puede dejar. Deja de tomarlo. Sí, al principio se encuentran mal, vienen, les pones el tratamiento, y cuando al tiempo ya se encuentran muy bien, pues piensan que lo dejan de tomar porque no quieren que el cuerpo se acostumbre, son cosas que escuchas en la consulta, o porque creen que ya no le hace falta, pero sí que les hace falta, porque eso es lo que al final estás promoviendo, que termines teniendo una exacerbación más grave y termines quedando ingresado, y que luego sea más difícil de controlar tu asma. Entonces, si te han dicho que tienes que llevar el tratamiento, hay que llevar el tratamiento. Si a alguien le ponen la pastilla de la tensión, no es habitual que deje de tomar para la pastilla de la tensión, pero en cambio los inhaladores sí que se van olvidando de tomar los inhaladores. Entonces, es tan importante cumplir el tratamiento como hacer bien la técnica inhalatoria con el inhalador. Hay diferentes tipos de inhaladores para adaptarlos a todos los pacientes, pero es igual de importante cumplirlo y hacerlo bien. Muy bien. ¿Se puede prevenir el asma? No. No, si la tienes. Prevenirla, no. Bueno, prevenirla. Si la madre fuma en el embarazo, está aumentando el riesgo de que, por ejemplo, el bebé tenga problemas respiratorios y el asma entre ellos. Eso sería una forma de prevención. Si un asmático tiene sobrepeso, pues eso le va a empeorar los síntomas. Pues si pierde peso, algo mejorará. O sea, hay ciertas cosas que se pueden manejar, pero prevenir en sí la propia enfermedad, no. No. Bueno, yo creo que nos ha dejado la doctora claro muchas cuestiones referentes al asma. La verdad es que desconocía, sí que siempre pensaba que la padecían más niños, pero bueno, está claro que si la padece un niño, la va a padecer de adulto también, ¿no? Sí. Porque es crónica. Sí. Y si la tenía de la infancia y luego no, es raro, es porque a lo mejor desde pequeño no tenía realmente ese asma, sino que era algo que estaba simulando los síntomas del asma. ¿Y los inhaladores han ido evolucionando a lo largo del tiempo? Sí, hay muchos inhaladores, hay diferentes dispositivos, hay de todo, que se toman
cada 12 horas, cada 24 horas. Es que depende del paciente que tenemos delante y los síntomas que tiene, vemos cuál es el mejor que se puede adaptar para él. Y claro, tiene que haber para todos. Bueno, desterrando mitos acerca del asma en esta conmemoración del Día Mundial, le agradezco muchísimo su tiempo, que en la unidad de neumología deben de estar muy ocupados. Hemos estado muy ocupados, ahora estamos un poquito mejor, pero hemos estado muy liados en el hospital. Me imagino, sí. Me imagino. Menos mal que afortunadamente parece que... Vamos a ver, sí. La cosa con las vacunas y la situación parece que va bien, pero bueno, siempre da miedo decir que va bien la cosa. Sí, hay que estar en alerta. Un placer, doctora Berta Román, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, dejamos el asma de lado y ahora voy a hacer videollamada con la directora del CEP Lanzarote, Flor Alonso. Están celebrando la 27 edición de Arte Docente que se inaugura justamente hoy. Bienvenida, Flor. Muchas gracias, bien hallada. Muchísimas gracias por atendernos y por su tiempo. Tal y como comentaba, arranca hoy mismo con una charla esta nueva edición de Arte Docente. Cuénteme un poco, ¿quién va a inaugurar? Pues tendremos el lujo de tener aquí a Morgan, el humorista gráfico. Él dará la charla inaugural. También estaremos acompañados por la propia consejera, que nos ha mandado un vídeo porque no puede estar presencialmente, y nuestro director general de Ordenación, Innovación y Calidad. Ajá, bueno, arranca, a mí es que me gusta mucho Morgan, de buena manera, ¿eh? Sí, vamos, mejor imposible. Y luego tendremos la inauguración de la exposición de David García, que es un profesor, es docente y al mismo tiempo es alumno de la Escuela de Arte. Él es director del CEP Alcalde Rafael Cedrés, el colegio de Tía. Sí. Y bueno, la exposición individual de este año es suya. Ya estaba previsto que fuera en el curso pasado, pero por el tema de la pandemia hubo que suspenderla y conservamos el mismo artista, ¿no? Lo que intentamos con este evento es pues darle continuidad, dar normalidad, rescatar un evento señero del CEP de Lanzarote, de la comunidad educativa de Lanzarote y La Graciosa. Bueno, estamos hablando de la exposición Arrecife de Mar, que podemos visitar además en la Escuela de Arte Pancho Lasso, ¿no? O en el CEP. Sí. No, en la Escuela de Arte, y quiero dar un especial agradecimiento a la Escuela de Arte y a sus responsables directivos por prestar las instalaciones con absoluta generosidad, por hacernos un hueco, porque tenían una agenda complicada, pero nos han hecho hueco esta semanita y la exposición estará abierta desde esta noche hasta el viernes. Muy bien, ahí estamos viendo de fondo el cartel de esta edición de Arte Docente y la programación a la derecha. Mañana, si no me equivoco, también es la presentación del nuevo número de la revista Jameo. Sí, la revista sí salió el curso pasado en versión digital, este año la recuperamos también en versión digital. Y bueno, agradecimiento a todas las personas que han colaborado con sus artículos. Tenemos también 3 entrevistas a Ana Forés, que es una neurocientífica, a David González, que es un profesor que ha sido coaching emocional y ha trabajado con nosotros con las jefaturas de estudio, y Begoña, que es una enfermera y es un poco quien ha coordinado durante este tiempo de pandemia la relación entre sanidad y los centros educativos. Entonces, esas son las 3 entrevistas estrellas. Luego tenemos diferentes artículos un poco de lo que ha sido la labor docente en un año de pandemia. Muy interesante, sin duda, el contenido. Para el jueves, además, tienen una mesa redonda llamada Talentos Docentes en tiempos de pandemia. Yo creo que es un título muy acertado, porque anda que no han tenido que hacer uso de la imaginación y de todo para sacar adelante el curso escolar, sobre todo el año pasado. Desde luego que sí, y una valentía enorme por parte de tanto de los miembros del profesorado como también de las familias. ¿Por qué no? Porque
a pesar de todas las dificultades que han pasado, a pesar de tener miedo, evidentemente, por tener personas mayores, por tener personas de riesgo y demás, pues han sido cómplices de los centros educativos y han enviado a sus hijos y a sus hijas con absoluta confianza. Y afortunadamente la respuesta y la situación ha sido, se puede decir que casi perfecta, porque no se han producido casos en los centros o muy aislados. Y es para, desde luego, poner en valor. Entonces, esa mesa redonda pues quiere, de alguna manera, destacar especialmente algún profesorado que ha tenido como una inventiva más allá y una creatividad para utilizar los medios digitales para trabajar con el alumnado de una manera más motivadora, con disfraces, con juegos, con ese tipo de elementos. De eso va la mesa redonda, ¿no? De otra manera de enseñar en tiempos de pandemia. Totalmente, creo que va a estar ahí Luz Mari Duque, que ya estuvo con nosotros hace poco, pues eso, con el concurso aquel de mujeres, que hizo el vídeo disfrazándose para presentárnosla. Yo siempre que he podido en este programa he destacado la labor tan importante de los docentes en esta pandemia, aparte de los sanitarios, porque no ha sido fácil, me pongo en el lugar y sé que no ha sido fácil y lo han sacado adelante y lo han sacado muy bien. O sea que me reitero de nuevo y les doy la enhorabuena. El viernes, para finalizar, tienen dos espectáculos, un monólogo y un espectáculo musical, ¿no? Sí, agradeciendo por supuesto la colaboración de estas dos docentes. El monólogo es de Carmela, María del Carmen Barreto Pacheco, del CEIP San Juan. Hizo un monólogo además de verdad muy simpático, no se lo pierdan, de Porcia Axmiquiño, y trata esa relación, ese amor imposible entre Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós. Y después tendremos el espectáculo. Sí, como pueden seguir, desgraciadamente el aforo es muy limitado por el tema de la pandemia, pero se pueden seguir todos los actos todos los días a través de YouTube desde la página web de nuestro CEIP. Después de este monólogo tendremos el espectáculo musical Conciencia 2.0 con la cantautora Estefanía Curvelo Rodríguez del CEIP Costa Teguisa, a la que agradecemos a ambas su colaboración. Bueno, menudas dos colaboraciones más chulas, ¿eh, Flor? Muy importante. Sí, ayer estuvimos haciendo ensayos. Yo les aconsejo, por su bien, que no se lo pierdan, porque van a disfrutarlo. Bueno, ahí estaré viéndolo. Tal y como dice Flor, no podemos asistir todos porque, bueno, las medidas son las que son y el aforo es muy poquito, pero sí que podemos seguirlo a través de ese canal de YouTube. Lo buscamos como CEIP Lanzarote. Sí, ya está la cuenta atrás, puesta en nuestra web, simplemente CEIP Lanzarote en Google y ya le sale, y ahí dentro ya tiene la cuenta atrás. Perfecto. Y que no se me olvide, creo que han montado también la primera muestra de fotografía digital. Sí, la tenemos junto a la exposición individual en el hall de la Escuela de Arte. Tenemos dos paneles muy grandes de esa fotografía, que también agradecemos la colaboración del profesorado que nos la ha enviado. Y luego tenemos otro mural con viñetas de Morgan, que ha querido participar también de esa exposición como docente que es. Muy bien. Bueno, un placer que hayan podido retomar este año esta muestra de arte docente, 27 edición ya, nada más y nada menos. Muchísimas gracias por atendernos, Flor. Traslada toda mi enhorabuena al resto del equipo que ha hecho posible la muestra. Muchísimas gracias a ustedes por darles difusión y será trasladada. Muchas gracias. Un placer. Muy buen día. Gracias. Bueno. Bueno, un placer enorme también el que ustedes hayan estado aquí acompañándonos un día más. Ya saben que estamos en Instagram, Facebook y que volvemos mañana a la 1, como siempre. Un placer enorme.